Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este jueves se presenta en la Casa de Argentina, aquí en París, en la Cité Internacional, el dúo argentino Madre Tierra, compuesto por la cantante Silvina Tabush y el guitarrista Manuel Lavandera, concierto en el que interpretarán canciones de su nuevo disco Cantoras Eternas, homenaje a las mujeres latinoamericanas creadoras con múltiples facetas. Y precisamente para hablarnos de este disco y de su trayectoria en el mundo de la música, han tenido la amabilidad de venir hasta estos estudios. Buenas Muchas tardes. Gracias a ambos. Gracias por invitarnos. Permíteme que explique antes que nada que Silvina Tabush ha nacido en la ciudad argentina de Rosario, ¿sí? y que Manuel Lavandera ha nacido en Buenos Aires. Sí. Hablando con Silvina Tabush, a principios de los 90 me decías que cantabas en un grupo folclórico ya, ¿no? En el Sanampay. ¿Qué era el Sanampay? Sanampay fue un grupo que se formó allá en la época del exilio provocado por las dictaduras latinoamericanas en los 70 en México. ¿Con argentinos? Con argentinos, la mayoría, y se convocó a algunos artistas mexicanos, músicos y cantantes. Era un grupo numeroso, 7, 8 personas lo conformaron. Por allí pasaron 2 grandes cantantes que luego hicieron carrera en solitario. Una fue Guadalupe Pineda y la otra fue Eugenia León, que es una maravilla. ¿Sí? Y luego el director de este grupo, el señor Naldo Labrín, regresó a Argentina cuando le fue posible, ya en los años 84 por ahí, y hace un nuevo formato de Sanampay ya con todos argentinos que, bueno, apoyamos en su momento esta propuesta. Él había sido también guitarrista de Citarrosa en un periodo, o sea que tenía una fuerza importante y un protagonismo muy grande la guitarra. Era muy peculiar el tipo de arreglos que se hacían y yo aprendí muchísimo en esos 3 años por los que transité en Sanampay, que fue desde el año 90 hasta el 92. Inclusive. Tuviste tanto éxito en México que te vas a quedar 10 años, ¿no? Sí, yo regresé a Argentina y era muy joven, con muchas expectativas e ilusiones por delante. Me quería dedicar en exclusiva a la música y al cantar. Entonces decidí que ese podía ser un lugar bastante noble, adecuado, y indudablemente no me equivoqué. Fue muy generoso México y transcurrió una década en la que hice una carrera muy rica en cuanto también a todos los matices que te da y colores que tiene ese país. ¿No? Aprovechamos para enviar un saludo cordial a nuestros a oyentes mis amigos en mexicanos, por supuesto que muy numerosos, sí. Bueno, qué bueno, un abrazo a todos. Vuelves a Argentina en el 2004, donde vas a integrarte a un elenco de tangos del Arrabal. ¿Cómo fue esa vuelta a los orígenes? ¿Fue difícil? Sí. Fue muy difícil porque lamentablemente en ese momento, y por alguna razón yo me fui de Argentina, desarrollarte dentro del área cultural y de las artes es un gran problema, porque no hay la suficiente, digamos, capacidad de absorción y de valoración a este tipo de trabajos. No obstante, bueno, también era bueno encontrarme con la gente, con el público argentino, que es muy, muy amable, receptivo. Así que fue también parte de otro aprendizaje, ¿no? Llegar con un bagaje de cosas, con un piso un poco más sólido, con más tablas, y conformar parte de un elenco. Yo estaba muy acostumbrada a trabajar sola, mis propios proyectos. También fue un enorme crecimiento en lo personal. Así que fue también súper interesante. Silvina, en el 2007 vas a representar a Argentina en el Festival de Macao, en China, con el gran charanguista Jaime Torres. Imagino que fue una experiencia inolvidable, ¿no? Sí, fue una experiencia única, realmente, porque Jaime Torres ha sido siempre un referente y una institución dentro del folclore. Es una figura que se ha ganado con creces ese lugar. Instauró el charango cuando el charango era un instrumento menor, de menor categoría, y no solo por su virtuosismo, sino por esa sensibilidad que tiene Jaime para trabajar con el charango y con la inserción del charango no solo en el folclore, porque este hombre se mueve hasta en ciertas vanguardias más contemporáneas. Bueno, la cuestión es que me integró para ese festival en Macao, en China, para que representara dentro de su espectáculo una
pequeña estampa porteña, entonces tenía que cantar tangos. Hice 3 tangos allí. Y sí, fue una experiencia muy, muy fuerte, porque para mí implicaba tratar de... ese compromiso que ha tenido Jaime y ese nombre, bueno, intentar estar a cierta altura. Y no sé, una responsabilidad muy grande y una emoción enorme. Por otro lado también, ¿por qué no lo voy a decir? O sea, cierto orgullo de que él se haya fijado en mí, habiendo montones de cantantes de tango. En ese momento, bueno, hubo ahí un feedback y me sumó a su tropa. Así que feliz de haber llevado esa experiencia. Hablando de estampas porteñas, me dijo ahora a Manuel Lavandera. ¿Qué tal? Es cierto que con solo 17 años empiezas a tocar profesionalmente la guitarra. Sí, y que tocaste incluso con los 5 latinos. Claro. Yo realmente empecé antes, pero por ser menor trabajaba poco. Cuando terminé la escuela y ya fui grande y podía entrar a los lugares nocturnos, pude trabajar. ¿No es cierto? Y ahí empecé a trabajar en toda la noche porteña. En Buenos Aires en aquel momento tenías lo que se llamaban los teatros de revista, los artistas famosos, los cabaret, que había espectáculos. En esos espectáculos actuaban artistas reconocidísimos. Qué sé yo, Armando Manzanero, Roberto Janet, Dani Martín, cantante de tango como Alba Solís, Durante, un montón de gente. Y ahí tocabas de todo, porque tocabas la música de estos artistas renombrados, de otros no tantos, tenías que hacer la música de los cuerpos de baile, de los striptease, de todo, había que tocar, era una orquesta. Y ahí empecé yo, me dieron por suerte la posibilidad de hacerlo, ¿no? Más allá del striptease, incluso llegaste a tocar en una comedia musical de Jesucristo Superstar. Bueno, era lo opuesto del striptease. De ahí, claro, de ahí es como que me metí en el ambiente y bueno, entonces después de esos trabajos vinieron trabajar en Jesucristo Superstar, en la comedia musical Hair, después, bueno, con muchos cantantes, entre ellos y digamos muy renombrada Estela Raval y los 5 latinos, en donde trabajé muchos años, yéndonos de gira por América entera. De Estados Unidos hasta Ushuaia, realmente fue así. Y tocando la guitarra. A finales de los 90 incluso vas a integrarte en el cuarteto de un gran guitarrista de tango, claro. Aníbal Arias. Aníbal Arias. ¿Qué supuso para ti tocar con un monstruo de ¿Y la qué te guitarra parece? como Aníbal? A ver, yo a Aníbal Arias lo conocía muchos años antes de que me convoque. Él me había escuchado, bueno... Y mi hermano, que es baterista de la Orquesta del Tango de Buenos Aires, en ese momento Aníbal Arias era el guitarrista de ahí. Entonces le dice... Decirle a tu hermano que quiero formar un cuarteto, que quiero que toque él. Y yo, bueno, lo llamé por teléfono y me dijo, bueno, así, sí, vas a hacer la primera guitarra. Y le digo, bueno, si puedo, lo hago, porque también había que enfrentarse a eso, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí toqué 1 año, casi 2 años, bien, y bueno, aprendiendo lo que era estar con Aníbal Arias, porque yo, viendo músicos y tocando con guitarristas y otro, es una de las cosas que no me voy a olvidar más, lo que era tocar al lado de ese hombre y lo que sabía y lo que era. Era un genio. Era un genio. Ese hombre era un genio. Y en el 2000 te instalas en Madrid. Sí. La crisis en Argentina no había llegado todavía, pero se olía quizás, las veías venir. Bueno, uno en Argentina vive en crisis, así que oler una crisis es imposible, uno huele crisis. Pero yo no me fui por crisis, me fui porque dije, me voy a España a ver qué onda. Y ya acá estoy. Y ahí en acá España, estoy. en el 2007... Me fui sin conocer a nadie, sin saber nada, no sabía ni para qué lado ir el primer día que bajé a la calle. Y ahí empecé a relacionarme con gente. Me llevé una guitarra, una valija y ahí empecé. Me podía haber quedado 3 meses, 2 meses, el tiempo que sea. Pero se fue dando. Al poco tiempo, al menos de 1 año, entré en una productora a componer música de documentales. Ahí trabajé 10 años y compuse muchas músicas de documentales. Entre ellas, cuando se hizo todo el homenaje a los 30 años o más de la historia del Metro de Madrid, me encargaron la música para ahí, para la Fundación March también me encargaron música, y muchos documentales históricos se hacían en esa productora. Y bueno, y empecé a trabajar, pero componiendo y tocando
me vino bien porque empecé a tocar solamente con quien me gustaba. Entonces dije, bueno, esto me gusta. Imagino que empezaste a tocar con Silvina porque te gustaba. Claro, porque ella de México se fue a Madrid. Y yo estaba trabajando de componer. Y un amigo me dice, mirá, vino una chica de México, así. Digo, a ver, escúchala. La escuché y digo, bueno, qué bien canta. Digo, si querés, toco un par de temas, pero de onda. Y así fue. Y así fue como nos conocimos, tocamos, quedamos como amigos y después de unos años quedamos como estamos. Una onda expansiva. Una onda. Fue una bomba, sí. Ya lleváis 10 años andando camino, es el primer disco que sacáis, sí, Andando sí. Camino. ¿Cómo fue ese disco? ¿Cómo salió ese disco? Andando Camino. Salió porque había que tomar una decisión, qué es lo que queríamos, porque nosotros veníamos tocando y hacíamos folclore, hacíamos tangos y algún que otro bolero, que era lo que nos gustaba hacer. Pero una vez, sentados en un bar, dijimos, bueno, hay que hacer algo que no sea una melange de cosas. Y como ella siempre que cogía la guitarra, cantaba folclore, si componía samba, chacareras, guay, no tengo que... Bla, 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 yo le digo, hay que hacer folclore, le digo, porque sos folclorista. Y uno tiene que ser lo que es. Subir al escenario, no pensar lo que está haciendo y realmente empezar a identificarse con algo. No desde el trabajo y desde el oportunismo, de decir, bueno, puedo tocar tango, toco folclore, puedo tocar rock and roll, No. A ver, ¿qué hacemos a esta edad? ¿Somos quienes somos o qué somos? Y la decisión fue esa. Y ella me dijo que sí. Sí. Fue maravilloso eso. Ahí... Silvina, volviendo al concierto de la Casa de Argentina en la Cité Internacional aquí en París, ¿quiénes son esas cantantes eternas, esas cantoras eternas a las que dedicáis vuestro último disco? Son esas mujeres que dieron voz a muchas mujeres y que siguen dando voz, aunque ellas no están sus canciones. Son Chabuca Granda, Violeta Parra, María Greber, María Elena Walsh, intérpretes como Mercedes Sosa, o también nosotros dedicamos esto a la mujer que fue musa inspiradora de otros compositores, ¿no? Hay un tema de Víctor Jara que es emblemático, que Te recuerdo a Amanda, por ejemplo. Entonces, lo que hicimos fue en este primer disco, porque a mí me está dando un poco la sensación de que va a haber una continuidad de Cantoras Eternas, escoger ciertos clásicos, digamos, ¿no?, que representan a esta América que canta. Y desde ahí, como punto de partida, también nosotros intentamos hacer una especie, digamos, nos surge de esta manera, de renovación dentro del estilo, de darle unas pinceladas contemporáneas, porque también es lo que nos representa en nuestra época, y acercar de esta manera también a gente joven que pueda escuchar y que sienta que hay algo en común, ¿no? Y estas cantoras, bueno, son las que nos han sellado de alguna manera y nos han marcado el rumbo. ¿Qué tienen de especial esas mujeres? ¿Tienen un denominador común, quizás? Sí. Esa lucha contra la desigualdad entre géneros. Mira, cuando hacemos este espectáculo, yo voy leyendo unas biografías de ellas que fui armando, ¿no? También a partir de datos, desde luego, pero hay un punto en el que va interviniendo el público porque se dice la nacionalidad y demás de cada una de ellas en distintos momentos a medida que van surgiendo las canciones durante el espectáculo. Y una de las palabras que surge, que ya la misma gente lo responde, es transgresoras. Esto eran estas mujeres, ¿no? Fueron un parteaguas, fueron en contra, absolutamente con el viento en contra en lo que estaba en el momento, digamos. Chabuca venía de una familia absolutamente aristócrata y se puso firme ante su necesidad de expresarse. Incluye también en esa época a músicos que eran criollos, negros, en fin, toda una gran revolución desde muchos puntos de vista, ¿no? Entonces, además, eran geniales en sus ideas. Hay una nueva generación, Manuela Bandera, de mujeres, de cantoras sublimes como ellas, o quizás la transgresión está menos de moda, o quizás es menos necesaria que entonces. Sí que hay un montón, y hay mucha gente en Argentina que está haciendo cosas fantásticas.
desgraciadamente no son los famosos, porque las modas y los sonidos de moda y un montón de cosas influyen en eso. Pero en Argentina y en Latinoamérica, digamos que en todo el mundo hay gente que siempre sigue desde un punto de vista auténtico, de hacer lo que hay que hacer. Y hay un montón de gente que hace cosas muy seriamente. En Argentina hay... En fin, y esperemos que continúen cantando esas mujeres. Siempre están. En fin, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Permitidme también dar las gracias a Elena Abril, quien ha estado, como siempre, al tanto de la realización de este programa, y enviar un cordial saludo a nuestros oyentes que nos siguen en Argentina, en Buenos Aires, gracias a Radio Cultura, que nos emite a medianoche, la hora bruja, como dicen algunos. Gracias de nuevo, mucho éxito aquí en París. Muchísimas gracias. Nos vamos a marchar con una de esas mujeres maravillosas, claro. gran heroína, Violeta Parra, y su canción La jardinera, interpretada por Silvina Tabush y Manuel Lavandera a la guitarra. Gracias, Jordi. Muchísimas gracias, y a ustedes muchas gracias también por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanellón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corre